Los corazones anhelan una esperanza, una esperanza. La oscuridad y el temor se esconden al oír el llanto de un bebé. Sonido de amor. Los cielos se llenan de alabanzas para el Rey. Ángeles adoran y entonan a una voz. Porque un niño nos es nacido, Él ha venido, luz del mundo. Gloria al Hijo de El gran yo soy, Cristo Jesús, el Salvador nació en Belén. Dios con nosotros, Emmanuel. Proclamamos tu nombre. Emmanuel está aquí. nacido para liberar un mundo sin esperanza. Gloria al Hijo de Dios. El gran Redentor. Un destello resplandeció, la tierra recibe al príncipe de paz. El gran Salvador. El Salvador nació en Belén. Dios con nosotros, Emmanuel. Proclamamos tu nombre. Emmanuel está aquí. Emmanuel, Dios con nosotros. 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 El Salvador nació en Belén. Dios con nosotros, Emmanuel, proclamamos tu nombre. Emmanuel está aquí. El Salvador nació en Belén. Dios con nosotros, Emmanuel, proclamamos tu nombre. Emmanuel está aquí. Saludos a todos, bienvenidos. Iniciamos este tiempo con esta hermosa certeza, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por acompañarnos esta semana, Semana Santa, Semana Mayor, semana especial, semana seguramente única en la historia de la humanidad, una semana de reflexión, de meditación y sobre todo de oración. Les pido por favor que todos hagamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta ocasión el tema es Jesús en las profecías, Isaías 7:14. Para entrar un poco en tema del contexto, en el tiempo del profeta Isaías existía una crisis una tras otras en todos los ámbitos. Todos los reinados estaban marcados por idolatría, corrupción y paganismo. Se habían dedicado a seguir a dioses que estaban en contraposición de los anhelos y de Dios mismo, del Dios verdadero, de Jehová. La situación política y espiritual estaban simplemente mal. El rey Acaz estaba amenazado e inseguro de su vida, pues llegó incluso a entregar al rey de los asirios todo su botín que había robado del templo de Jerusalén. Las potencias estaban generando todo tipo de tensiones de toda índole. Así que muy pronto llegaron a tener
zozobra, a tener incertidumbre, a pasar momentos complicados, difíciles. Y esto nacía desde el corazón del rey. Contagiaron también al pueblo. El pueblo también llegó a estremecerse en su corazón, así dice Isaías, los versos 1 y 2. Entonces, esto resume y nos proyecta que la vida nacional, tanto de las autoridades como del pueblo, estaban sin rumbo. Y parece que todo tenía ya un fin. Pero cuando todo parece haber sucumbido, Dios aparece en escena y Él es experto en mostrarse en tiempos de crisis. Dios decide enviar a un vocero, Acaz, al profeta Isaías, con un mensaje de confianza, de calma, de seguridad, recordándole que esas potencias a las cuales tenía miedo Acaz, simplemente Dios las veía como simples palillos de humo. Dios le dijo, no te aterres. Todo este escenario estaba preparando Dios de manera propicia para trabajar en la mente y en la incredulidad del rey Acaz. Dios le hace una invitación. Dios le hace una invitación a Acaz. Y esta invitación es a probar de su palabra. Y le pide que indague un poco más sobre las profundidades de la divinidad. Le dio una hermosa oportunidad de pedir lo que sea. Pero Isaías 7:12 dice que Acaz decidió no pedir ni tentar a Jehová. Esto lo único que logró fue demostrar que él persistía en su incredulidad. Él no logró entender ni comprender que Dios no quería que lo pruebe, sino que le estaba brindando la oportunidad de conocerlo y obedecerlo. Y cuando se suman estas dos cosas, conocimiento y obediencia, entonces, sin lugar a dudas, todos experimentamos la presencia de Dios. Acaz rechaza pedir una señal. Entonces, Dios le da la señal, le da una exclusiva, le da una buena noticia, una noticia que llevaría a la liberación de Israel de la maldición del pecado. Entonces les invito por favor en sus Biblias a revisar el texto de Isaías 7:14 que dice, por tanto, el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo al que llamará Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Entonces vemos este primer punto, la primicia de un nacimiento virginal. Dios decide dar una señal 700 años antes del nacimiento físico de Jesús. El profeta miró y escribió la misión divina del Mesías. Isaías 9, 2 capítulos más adelante, el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este anuncio de Isaías tenía como fin anticipar las promesas del pueblo a través del profeta Isaías. Pero también vemos el cumplimiento al haberse registrado este texto, esta afirmación en el Evangelio de Mateo. 1:23 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Sí, sin lugar a dudas, cuando un pueblo vive en tinieblas, no puede permanecer más en esa densa niebla y Dios decide intervenir. Interviene en medio de los que están sufriendo, en medio de los que están en agonía, en aquellos que están desesperados. Sí, Dios aparece en ese preciso momento, con su luz brillante, con esa luz resplandeciente para recibir honor. Dios está con nosotros. Eso es una gran verdad que nosotros tenemos que apropiarnos en este tiempo. Eso fue profetizado, eso sucedió y eso lo creemos hoy. Dios está junto a su pueblo para devolvernos la alegría y para prepararnos para una gran cosecha el día de mañana. Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar lo que se había perdido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21 dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. Sí, Jesucristo, este hermoso nacimiento virginal, tenía un propósito redentor. Hermoso. El yugo opresor ya tiene fin. Las cadenas de opresión y la vara del opresor serán consumidos, porque nos ha nacido un niño y sobre sus hombros descansa toda la autoridad, la grandeza y el poder que será para siempre. Ahora, ¿cómo vamos a responder nosotros frente a este nacimiento? ¿A esta voz profética? ¿A este Dios con nosotros? ¿Lo sentimos
ahora en medio de nuestro tiempo, de nuestra adversidad, todos hemos escondido nuestro rostro de Cristo de alguna manera. No queremos saber nada de Jesús, o no queríamos saber antes nada de Él. No era atractivo para nosotros. Hay muchas cosas en el mundo que nos llaman la atención. Pero Él fue despreciado. Él vino a este mundo y fue burlado. No había algo en Él que atraiga. Su nacimiento fue un hecho histórico que fue profetizado. Pero también Jesús quiere hoy nacer en tu corazón. Quiere nacer en tu corazón para salvarte. Romanos, el capítulo 10 dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Hay muchos pensamientos que están pasando por nuestras cabezas mientras estamos confinados en casa. Y sentimos pasar vergüenza quizás por compromisos económicos, laborales, familiares y muchas otras cosas más. Pero si usted cree en Jesucristo, que Él nació de una mujer virgen y que Él vino para perdonar nuestros pecados, Dios no permitirá que usted sea avergonzado. Yo le animo en esta noche, en este tiempo, a pensar. Jesús nació para dar buenas nuevas a los abatidos, para liberar a los presos, para sacar del quebranto a los que están con el corazón roto. Nuestras transgresiones que lo han estado hiriendo constantemente lo llevaron a la cruz y Él fue herido por nosotros. Y sin embargo, Él nos brinda a través de su cruz sanidad a cada uno de los que confiamos en Él. Es tiempo de alumbrar, queridos amigos. Es tiempo que nuestras vidas empiecen a irradiar a ese Cristo nacido, a ese Cristo vivo, a ese Dios que está con nosotros. Su vida requiere de su luz. Invítelo a posar, a llenar su corazón. No necesita más la idea de que Jesús no es el Hijo de Dios. Despréndase de ese pensamiento. Dele oportunidad a la palabra de Dios que ha sido profetizada. Dios está mandando una señal. Dios nos está hablando. Dios está trabajando. En esta segunda parte, quisiera mencionarles lo que dice Isaías 53. La descripción del Mesías sufriente. Y les invito, por favor, que me acompañen con la lectura de todo el capítulo. La lectura bíblica es la primera historia escrita de Jesús 700 años antes de su nacimiento. Increíble todo este relato que sucede, y dice así el texto bíblico. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nosotros nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Cristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y sus heridas nos hicieron ahora a nosotros sanos. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarra su propio camino. Es necesario cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor cargó todo en Él el castigo que nosotros merecíamos. Él fue hecho pecado por nosotros, tratado por Dios como si fuera un pecador, aunque no lo era. Versículo 7 dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero,
O como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Ejecutaron juicio y lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Vemos ahí la característica de la perfección de Jesús. El verso 10 dice, pero el Señor se agradó, qué hermoso, el Señor se agradó de su humilde siervo. Dios lo quebrantó. Quien tanto sufrió después de haber sido ofrecido como sacrificio por el pecado, Él velará de sus descendientes, alargará la existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Dios queda satisfecha cuando sus hijos están con Él en la gloria. Mi siervo que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín de los poderosos. Dios tiene una recompensa al final. Que nosotros seamos coherederos con Cristo, quien vivirá para siempre. Porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo de muchos. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Este Salmo 53 está lleno de profecías que son complejas y completas a la vez, que solo Dios sabía que pasaría 7 siglos antes. Los evangelios se refieren a cada detalle de Isaías de manera espectacular, maravillosa, y registran que a Jesús lo querían matar por blasfemia, por asegurar que es el Hijo de Dios. Y actualmente hay quienes todavía sostienen esa idea, todavía luchan en su corazón y en sus pensamientos de que Jesús no es el Hijo de Dios, de que Dios no está con nosotros. Cristo sufrió humillación, rechazo e injusticia por aquellos que venía a salvar, entre ellos usted y yo. Pero a pesar de los sufrimientos que tuvo que padecer Cristo, nunca perdió el juicio, nunca perdió sus convicciones, siempre se mantuvo en el propósito, llevó adelante el plan redentor de Jehová. Su proceso de vida pasó desde su nacimiento, empezó a experimentar limitaciones y adversidades. Todos conocemos esto. Desarrolló su ministerio con oposición, pero nunca abandonó su misión. Sufrió la humillación de ser apresado y puesto con delincuentes. Su ejecución, los romanos la convirtieron en un show público, se mofaron de él. Fue ejecutado en un madero para que el resto vea. Fue visible la humillación ante todos. Pero dar su vida por los pecadores fue lo más grande y hermoso que Cristo lo realizó. Se hizo pecado sin ser pecador y nos dio resurrección juntamente con Él. Somos victoriosos. Nos hizo merecedor de cosas grandes, hermosas. Tenemos una herencia. Vivimos con Él con una exaltación y ahora con un reino eterno. Dios nos permite disfrutar de una nueva naturaleza. Jesús nos enseña un principio importante. Sin sufrimiento no hay satisfacción. No pretendamos vivir de manera alegre, feliz, si antes no hemos pasado por una escuela que haya ajustes en nuestras vidas. El sufrimiento. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios quiere derramar gracia y oración en este tiempo sobre su pueblo.
Dios quiere que usted sea un evangelista, que usted se deje evangelizar por Jesucristo, que se deje alcanzar por Él. Él le quiere dar una señal en esta ocasión. No reproche cuando alguien le evangeliza, cuando alguien le habla de Jesucristo. Porque usted no está reprochando la palabra de Dios, usted está reprochando la persona de Cristo. Cristo nos está hablando. Cristo es una persona amable, es una persona amigable y es un perdonador por excelencia. Éxodo 34:7 dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Ese es Jesucristo, un gran misterio, uno que perdona los pecados, pero también al mismo tiempo que los castiga. Es decir, se conjuga la gracia y la justicia de Dios al mismo tiempo. Quien no logra entender esto, déjeme decirlo, está perdido. Va rumbo al infierno, rumbo a la condenación. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53, que viene a ser como una Biblia en pequeño, ¿sí? Por su estructura que tiene. Sus primeros 39 capítulos hacen referencia como a un Antiguo Testamento y luego su segunda sección hacen referencia como al Nuevo Testamento. Y en toda esta historia de Isaías se menciona el relato de Jesucristo con una palabra que se repite siempre: liberación. Cristo trae liberación a Israel de sus enemigos terrenales. Cristo trae liberación a Israel del pecado por medio de la obra de Jesucristo. Y también Cristo trae liberación de Israel de la maldición de esta tierra, en el futuro, en lo escatológico. Por eso nosotros hoy debemos reconocer que Dios nos ha dado un Salvador para liberarnos del orden establecido del pecado que fue anunciado por los profetas. Este texto de Isaías es asombroso y ratifica la inspiración hermosa que tiene la palabra del Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo, que tiene vigencia. Es un texto muy profundo, es muy central, es el corazón rico del Evangelio. Bendita palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance, que podemos estudiarla, que podemos meditarla. Dios quiere levantar un remanente arrepentido de Israel. Recuerde que cuando se dio el anuncio que Jesús vendría por primera vez, unos pocos creyeron. Jehová ha determinado en su plan que su Hijo venga por segunda vez, pero también unos pocos hasta este momento han creído en Él. Dios está invitando. Dios quiere resucitarlo a usted. El Salmo 24, haciendo referencia a la resurrección de Jesucristo, este es un salmo profético, es un salmo mesiánico que habla de Jesús. Este salmo se cantaba cuando se trasladaba el arca del pacto desde la casa de Obed-Edom hasta el templo en Jerusalén. El Salmo 24 es parte de una trilogía profética. Yo le invito para que usted lea luego en casa más detenidamente el Salmo 22, que habla sobre la descripción de la agonía de Cristo. Ese momento agónico en la cruz. Y ahí encontramos la expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Registrado en el Salmo 22. En el Salmo 23, en cambio, está el relato del sumo sacerdote resucitando y pastoreado a su rebaño. El Salmo 24, en cambio, es un anuncio profético del regreso del Rey de Reyes en su máxima esplendor y gloria. El regreso del Rey de Gloria para gobernar sobre las naciones con su entrada triunfal a Jerusalén. Les invito a que me acompañen en la lectura del Salmo 24. La tierra es del Señor, el mundo y de todos los que habitan en él. Él fundó el mundo sobre el agua, afirmó sus bases sobre las corrientes subterráneas. ¿Quién puede subir al monte santo del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su santo templo? Si nosotros queremos subir al
monte del Señor, tenemos que estar dispuestos a cumplir 3 cosas que se mencionan en los versículos siguientes. El de manos limpias. Tener manos limpias significa desarrollar justicia, porque hemos sido justificados a través de Jesucristo. Los impuros no pueden entrar al cielo. Requerimos cambiar de naturaleza. Solamente con un corazón puro, con un corazón tierno, sensible a las necesidades de los demás, al dolor de otros, siendo humildes, siendo auténticos, podemos estar en la presencia de Dios. No podemos purificarnos por sí solos. Necesitamos de Cristo, de su palabra y del Espíritu Santo. El que no adora ídolos. Dios debe ser nuestra prioridad personal. No debemos tener en nuestro corazón a nadie más que no ocupe el centro y la totalidad de nuestra vida, que sea Jehová de los ejércitos, por sobre todas las cosas. Quien no tiene a Dios, en primer lugar, no puede tener manos limpias ni un corazón puro. Dios ya no tolera más vicios. Dios ya no tolera más falsa piedad. Dios ya no tolera que usemos mal los dones o que no los estemos usando. Dios ya no tolera la religiosidad. Dios no tolera que seamos expertos con nuestras capacidades, pero que no estemos desarrollando fruto del carácter. Dios no tolera la hipocresía profunda de llamarnos cristianos y no vivir como tal. De bendecir con nuestra boca, pero de escribir textos que dejan mucho que desear como creyentes. Dios quiere cambiar a su pueblo. Dios tiene que ser su prioridad. Dios valora la honestidad. Dios valora la pureza. Las bendiciones del Señor están sobre aquellos que lo buscan como un Salvador, que anhelan vivir en justicia. El verso 6 dice: esta es la generación de lo que sigue a Dios, que busca la ayuda del Dios de Jacob. Seamos la generación que busca el rostro de Dios. Seamos la generación que busca la bendición para otros, no solamente para nosotros. Versículo 7 dice: atención puertas, ábranse portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? Esta es una pregunta existencial que toda persona se realiza. El Rey de Gloria está por venir. Viene pronto. Y el Rey de Gloria es el Señor Todopoderoso. El Señor es el guerrero valiente. Atención puertas, ábranse portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. La evidencia de la mesianidad de estas profecías en Isaías y Salmos es el fiel cumplimiento de muchas de ellas durante el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Conocerlas es bello y produce gran emoción. En resumen, queridos amigos, Cristo nació para que usted y yo tengamos un nuevo corazón, una vida diferente y trascendente. Ser cristiano implica no eludir el sufrimiento, sino saber transitarlo junto a Él, para posteriormente experimentar satisfacción. Finalmente, siendo ya rescatados de una condición de suciedad, de impureza, estamos llamados a vivir de manera santa. Entremos juntos al santuario del Señor. Todo esto es posible por la gracia sublime de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos.